Buenos días, buenas tardes o buenas noches para todas las personas que escuchan mi podcast. Mi nombre es Carol de Los Ángeles Aguilar Hidalgo. Pertenezco al Centro Universitario de San Isidro el General Pérez Celedón. Estoy cursando la asignatura de Psicología de la Niñez Intermedia y Adolescencia 2 en la carrera de Educación General Básica para primero y segundo ciclos en la Universidad Estatal a Distancia. El título de este podcast es Diversidad en los adolescentes, ya que está dirigido hacia la población adolescente. Los temas que se van a abordar son diversidad étnica, diversidad sexual, diversidad de género y diversidad cultural. La diversidad étnica consiste en los diferentes grupos étnicos que hay, los diferentes grupos de personas que hay en un espacio geográfico. Puede ser por ejemplo, en Sudamérica hay diferentes países y hay diferentes grupos étnicos. O en un país que hay también diferentes grupos étnicos. Estos grupos étnicos se diferencian entre sí por medio de su vestimenta, de sus costumbres, de sus tradiciones, del dialecto o la lengua que hablan, de la religión, del color y tipo de cabello, entre otras características que hacen que se diferencien y se distingan unos de otros aún siendo de un mismo país, porque tienen características específicas cada uno. En Costa Rica hay diferentes grupos étnicos como los mestizos, los blancos, los afrodescendientes, indígenas como el bribri, el cabecar, el huetar, el brunca, entre otros. DANE 2019 aclara que un grupo étnico es una comunidad que tiene en común su historia, cosmovisión, prácticas sociales, tradiciones, saberes y aspectos culturales como la lengua, la gastronomía, la música, la danza, entre otros. Citado por Lizarazo 2022. Esta diversidad étnica se puede ver reflejada en los adolescentes por medio de la forma de vestir, ¿verdad? Porque cada grupo étnico tiene su vestimenta específica. Algunos usan vestidos largos, con bordados específicos, con colores llamativos, por el color y tipo de piel, por el color de piel o por el color y tipo de cabello, por ejemplo, no es lo mismo el cabello de los afrodescendientes que el cabello de los indígenas, son totalmente diferentes. Entre otras costumbres y tradiciones que tienen y que con lo cual se caracterizan, pero que también tienen en común estos grupos son costumbres y tradiciones propias de su país. Seguidamente está la diversidad sexual, que se refiere a la orientación a las diferentes orientaciones sexuales que hay, a las diferentes preferencias sexuales que tienen las personas, es decir, el sexo hacia el cual una persona se siente atraída. Puede ser que sea el mismo sexo o el sexo contrario o ambos sexos, hombre o mujer, o ningún sexo, entre otros. Es la forma también como una persona quiere vivir su amor, vivir su placer sexual, vivir el afecto, ese afecto de pareja. La persona decide cómo y con quién vivir esta experiencia. Hay una gran variedad de sexos, que están los homosexuales, heterosexuales, bisexuales, transexuales, pansexuales, entre otros. CONAPRED 2016 dice que la diversidad sexual consiste en todas las posibilidades que tienen las personas de asumir, expresar y vivir su sexualidad, así como de asumir expresiones, orientaciones e identidades sexuales. Citado por Rubio, Miranda, Tiaina, Hidalgo y Tuna 2021.
Esta diversidad sexual se puede ver reflejada en los adolescentes y en los centros educativos por medio de la forma en cómo y con quienes muestran afecto a las personas, los estudiantes, los adolescentes. Ya es normal ver parejas de mujeres, parejas de hombres. Ahora pues eso es normal. Ya casi no hay discriminación respecto a esto, sino que la mayoría de personas lo toleran y lo ven normal. Las personas pues ahora son libres de decidir, de escoger y de expresar su sexualidad, ya no ocultan sus sentimientos como antes lo hacían, que Dios guarde alguien supiera, sino que ahora lo expresan libremente y está bien, porque todas las personas tenemos derecho de ser felices y de demostrar y de hacer valer nuestros gustos y nuestras preferencias sexuales o de lo que sea. Después está la diversidad de género, que corresponde a las experiencias individuales e internas que una persona siente íntimamente, que pueden ser iguales o diferentes al sexo asignado al nacer. UNESCO 2016, citado por Rubio, Miranda, Diana, Hidalgo y Tuna 2021. Entonces, la diversidad de género consiste en la variedad de géneros que hay y con los cuales una persona se puede identificar, que ya no es solamente masculino para el hombre y femenino para la mujer, sino que hay gran variedad. Están el agénero, el bigénero, el género fluido, el pangénero, entre otros. Entonces, por ejemplo, ahora una persona se puede sentir un hombre, se puede sentir o identificar, ¿verdad? Que es como una mujer, ¿verdad? Que está en un cuerpo de hombre. Entonces se deja crecer el cabello, se viste como mujer, usa tacones, se maquilla, otros se ponen implantes de seno, se quitan los genitales, entre otras cosas que hacen para verse y sentirse como el género con el cual se identifican. Entonces ahora las personas son libres de decidir, ¿verdad? Cómo quieren verse, vestirse y demás cosas. Esto se ve reflejado en la población adolescente por medio de su vestimenta, de los comportamientos, del habla, del caminado, porque por ejemplo, si una mujer se identifica como hombre, entonces se corta el cabello, se viste como hombre, camina como hombre, trata de cambiar también su tono de voz, se mezcla con hombres porque ella se siente a gusto con esas personas y se identifica con esas personas. Por último está la diversidad cultural, que se refiere a las diferentes culturas que hay en el mundo y en los países. Cada país tiene su propia cultura porque tiene sus costumbres, tradiciones, su comida, su idioma, su historia, no sé, otras características. Y en cada país hay también diferentes culturas porque viven personas de otros países. Por ejemplo, en Costa Rica hay chinos, hay gringos, hay nicaragüenses que tienen sus costumbres, tienen sus comidas, su idioma, su forma de vestir, sus rasgos físicos, su acento al hablar el español. Entonces se diferencian de la cultura de Costa Rica. Porque, por ejemplo, en Costa Rica se celebra el 15 de septiembre, que es el Día de la Independencia, se come gallo pinto, entre otras cosas que en otros países no se hacen. O quizá en otro país coman gallo pinto, pero no es algo característico de ese país o de esa cultura. Por eso, la UNESCO 2002, citado por Lizarazo 2022, dice que
Esta diversidad se manifiesta en las múltiples formas de originalidad en que se expresan los grupos y las sociedades que conforman la humanidad. La diversidad cultural se refleja en los adolescentes y en los centros educativos al ver a los adolescentes interactuar entre sí, por ejemplo, los costarricenses con los nicaragüenses, con los chinos, que se hacen amigos, que se llevan bien, que comparten sus costumbres, que comparten comidas, entre otras cosas, que ya no se excluyen, ya no se discriminan porque es nicaragüense o porque es chino y lo apartan, no, ya esas cosas han cambiado. Por eso, jóvenes, adolescentes, es importante comprender que debemos respetar la diversidad, que debemos respetar los derechos de las demás personas, de los compañeros. Debemos comprender que somos diferentes, que cada persona es diferente, cada país es diferente, pero al mismo tiempo somos iguales porque somos personas y tenemos los mismos derechos y deberes que las demás personas. Que no debemos excluir ni discriminar, sino incluir a las demás personas y de esta forma tener una sociedad mejor y vivir en una sociedad mejor. Eso sería por el día de hoy. Espero que este podcast sea de su agrado y muchas gracias por haberme escuchado. Hasta la próxima.